Pues no sé si algún día podremos conocer al protagonista de la historia que van a contarnos hoy Rendueles y Marlaska. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Pero desde luego es uno de los personajes más apasionantes que nos han traído en las... ¿Llevamos 328 semanas juntos? Exactamente. Es una condena. 328 semanas. Sí, una condena con gusto. Así que sarna con gusto no pica, pero madre mía, cuánto tiempo. Bueno, vamos a hablar de un agente encubierto, un infiltrado, o sea, el topo que hizo posible la desarticulación de una célula yihadista que estaba en Tarrasa, en pleno corazón de Cataluña, que lideraba un español converso, un peluquero que pasó a llamarse Ali. Bueno, organizaban viajes para combatir en Siria e Irak y estaban ya preparando atentados en Barcelona. Hablamos de la operación Caronte. Es la primera gran operación que hay contra el yihadismo por parte de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra. Caronte era el barquero de Hades, el dios griego de los infiernos, sí. El barquero que cruzaba las sombras errantes a uno y a otro lado del río Arqueronte hasta el inframundo. Por eso los cadáveres en la antigua Grecia llevaban una moneda puesta en la boca, porque era el dinero que tenían que darle a Caronte. El nombre de la operación responde a que el verano pasado los Mossos tuvieron noticia de que en Cataluña estaba operando un grupo que se dedicaba a enviar a yihadistas a zonas de conflicto, a Siria e Irak, y los alistaba en organizaciones afines al ejército islámico, al ISIS, ¿no? Es decir, eran tipos que enviaban jóvenes a matar y también a una muerte segura. La operación empezó en verano pasado, pero dio sus frutos ya en la pasada primavera. Sí, en los primeros días de abril los Mossos detuvieron a 10 personas, los pusieron a disposición del juez de la Audiencia Nacional de Santiago Pedraz. 7 de ellos fueron a prisión, ahí siguen, y antes, en diciembre, gracias a las investigaciones de los Mossos, los servicios de inteligencia de Bulgaria arrestaron a 3 jóvenes que habían salido en coche desde Barcelona y que estaban ya a punto de cruzar la frontera de allí, de Bulgaria hacia Turquía, que era el penúltimo paso antes de llegar a Siria, a la guerra. Cuando se conocieron las detenciones, varias cosas llamaron la atención. Por ejemplo, había muchos conversos al Islam que había entre los detenidos, ¿no? Españoles, brasileños, paraguayos que se habían convertido al Islam. Y el hecho de que además de enviar a yihadistas a zonas de combate, la célula, según se dijo entonces, preparaba atentados en suelo español, en Barcelona. En aquel momento, es verdad, pues no hubo mucha información, pero ahora se ha levantado el secreto de sumario. Son 20 tomos que os habéis leído, con el rigor que os caracteriza. Y ahí hay pues abundante y jugosa información y que bueno pues se revela el papel fundamental de ese infiltrado, ¿no? De ese topo, ese agente encubierto. Sí, además de él en esta operación, y eso sí es común a muchas operaciones antiterroristas, hay varios testigos protegidos que son personas que dan información puntual de alguna cosa concreta, colaboran y temen que se descubra su identidad por lo que se les concede ese estatus, ¿no? Pero en este caso además, en octubre, los Mossos pidieron permiso al juez Pedraz para infiltrar en la red a un agente encubierto al que nosotros vamos a llamar Joseph. Los Mossos tuvieron que justificar esa petición, razonarla. Una pregunta, siempre que se mete o que se emplea un agente encubierto, un infiltrado, ¿hay que pedir autorización a un juez? Eso es lo óptimo, lo ortodoxo y lo legal. Pero no debe pasar muchas veces no, eso, muchas veces no se hace. Se cuela al agente encubierto, hace su trabajo y luego no consta en ninguna parte, ¿no? Lo que pasa es que cuando se hace así, con todas las garantías legales, con todas las bendiciones legales, hay que justificar su necesidad. En este caso, lo que los Mossos argumentaron es que el grupo investigado celebraba siempre sus reuniones en casas particulares, en locales privados, que eran inaccesibles si no era con un agente infiltrado. Además, ninguno de los sospechosos tenía perfiles en redes sociales abiertas, ¿no? Que es una fuente de información que se ha demostrado valiosísima en los últimos tiempos. Así que los Mossos piden permiso al juez para colar en el grupo a un topo, un hombre musulmán, Joseph, que se acercaría a todos los dirigentes del grupo, se ganaría su confianza, se haría pasar por islamista radical y podría enterarse de lo que tramaba la célula, que en aquel momento, lo cierto es que los Mossos d'Esquadra ya tenían bastante bien definidas. ¿Y qué información tenían exactamente en ese momento? Digamos, antes de la llegada del infiltrado, la policía, los Mossos ya sabían cosas. Sí, ya habían detectado, por ejemplo, que la célula había pagado el viaje desde Barcelona a Siria, desde Latif Chamut, que el día 22 de abril llamó por teléfono móvil para decir que estaba ya en un campo de entrenamiento, en un campo de guerra en Siria. Además, los Mossos también supieron que 2 integrantes más del grupo, que se llaman Lazen Zanzami e Ismail Brici, habían pagado también billetes de avión a otras 15 personas hacia la guerra, sospechosos de haber salido ahí, hacia zonas de combate. Los Mossos, antes de meter al topo del que estamos hablando, sabían también que Zanzami y Brici estaban acompañados por otras 3 personas de la dirección de la célula. Se llaman Reda Hazem, Taofik Muchuch y Antonio Sáez, nuestro peluquero. ¿Y qué se sabía de ellos, además de esos viajes al infierno que pagaba esa célula yihadista? ¿Qué más sabían? En aquel momento no había nada sólido, apenas unas conversaciones telefónicas en las que se hablaba de que morir por Alá era como una picadura de avispa, que no dolía, decían entre ellos, y de ahí la necesidad de acercarse a la célula con un topo, de pegar a alguien ahí, ¿no? Lo más preocupante es que
había indicios de que los sospechosos podían estar preparando un atentado en Barcelona, concretamente contra intereses judíos. Los Mossos identificaron el 18 de julio a Abdelaziz Darkawi, que es un indigente, un tipo, bueno, que vivía en la calle. Le pillaron cuando merodeaba por una sinagoga de Barcelona. El hombre despertó las sospechas de los vigilantes del templo, que avisaron a los Mossos, que se personaron allí. El hombre, que es un habitual de los refugios y los comedores sociales, contó a los agentes que un converso español al que había conocido en una mezquita le había encargado que vigilase la sinagoga, viese qué medida de seguridad había y que le dijese qué hacían los judíos allí. Supongo que ese converso al que se refería era el peluquero. Sí, es un español, ¿eh? Antonio Sáez, convertido al salafismo, es decir, al islamismo más radical, y ahora rebautizado a Ali. Además, los Mossos sabían que este peluquero, a través de otro converso, Jacobo Orellana, rebautizado como Yakub, había intentado contactar con 2 chechenos que presuntamente les iban a proporcionar explosivos. El día 13 de septiembre, los policías catalanes detectaron una reunión en la peluquería La Románica, en Barberá del Vallés, donde trabajaba Antonio Sáez. Varios miembros de la célula celebraron entonces la conversión al Islam rigorista de Gonzalo Cabezas, otro converso más, que se pasó a llamar Suleimán, y a esa cumbre salafista de conversos acudió también un viejo conocido de los servicios de información de los Mossos. Cuando hablamos de viejo conocido es alguien con antecedentes, claro. Sí, Taufik Muchuch estaba siendo vigilado por los Mossos desde el año 2013 porque las autoridades penitenciarias catalanas avisaron de que se había radicalizado en prisión. Taufik era un delincuente que comenzó su carrera siendo menor de edad, ya entró en la cárcel, en un centro de menores, y entre rejas se convirtió al Islam más radical. Los Mossos le entrevistaron varias veces, bueno, pues para saber en qué punto andaba, ¿no? Claro. A ver cómo pajeaba, como decimos. Y el informe, la verdad, que hacen es demoledor. Repudiaba a su familia por no ser religiosa, elogiaba a Osama Bin Laden por poner su riqueza al servicio del Islam, criticaba a todos los compatriotas marroquíes que habían venido a España a trabajar porque él consideraba que el Islam solo permite abandonar el país de nacimiento para hacer la dawa, es decir, para hacer proselitismo. Y más o menos así estaban las cosas con esa información, es lo único que sabía la policía, cuando entra en acción Joseph, digamos, cuando meten al topo, ese agente encubierto. ¿Qué se sabe de Joseph? ¿Hasta dónde se pueda contar? Porque imagino que estará muy protegido en este momento, estará ya fuera de Cataluña. Tiene unos 30 años, es natural de Mali y ha hecho muy buen trabajo, no nos dejan decir más. Vale, ni lo pretendo. Pero semanalmente, cada semana, con una constancia increíble, desde la semana del 24 de noviembre fue dando novedades puntuales a los responsables de la policía catalana. Escribió un diario hecho con todo detalle en el que recogía todos sus encuentros, sus citas, lo que veía, lo que le enseñaban, lo que escuchaba, sus intuiciones. Y leyendo ese diario, que aparte ya está en el sumario, se ve todo el trabajo que hizo este infiltrado, cómo se fue ganando la confianza de los yihadistas a los que accedió a través de ese antiguo delincuente que te decía Manu, ¿no? Leemos parte del primer día en el que escribe el diario. Al regresar de la mezquita encuentro en la tienda hablando a Kaique Luan Ribeiro, que es un converso brasileño al Islam, y a Taufik Muchuch. Puedo escuchar algunas frases de la conversación. Kaique quiere hacer un viaje. Taufik le insiste en que espere y que sea paciente, que todo llegará porque está escrito. Pero Kaique le insiste en que no debe esperar, que a pesar de que está todo escrito, hay que buscar el destino de cada uno. Yo presumo que hablan de marcharse a hacer la yihad. Bueno, es casi como de película, ¿no? Porque este hombre tomaba nota de eso en ese diario y lo iba pasando a los Mossos, pero nunca sospecharon de él. No, Joseph asiste a reuniones en la tienda de Muchuch, va a la mezquita con los investigados y aunque ellos saben que pueden ser objeto de seguimiento, nunca sospechan de él. Leemos otro fragmento de su diario, esta vez del día 31 de octubre. Al salir de la mezquita hablamos de religión hasta llegar a hablar de la yihad y comentan que en la mezquita hay que tener especial cuidado al hablar de estos temas, ya que existen informadores de la policía o incluso policías en el interior de la mezquita. A saber qué se le pasaría a este hombre por la cabeza, ¿no?, cuando escuchó eso. Él estaba al tanto de todo lo que se cocía en la célula y por tanto lo sabía todo. Hizo muy buen trabajo y se fue ganando la confianza del grupo y además debe ser un tipo muy despierto porque captaba matices muy importantes, Leemos un fragmento del 24 de noviembre en su diario. Me resulta de interés que Taufik Muchuch y Kaique Luan Ribeiro me digan que me cuida mucho y me tocan el hombro y la espalda con afecto. En ninguna ocasión se habían despedido así de mí. Es por ello que me llama la atención. ¿Y tenía razones para que ese cariño le llamase la atención? Pues sí que tenía razones, porque días después, Kaique, Taufik y un tercer hombre, Mohamed Garbi, emprendieron por carretera un viaje que acabó en Bulgaria. Allí fueron detenidos el día 15 de diciembre, gracias al aviso de los Mossos, cuando estaban a punto de cruzar hacia Turquía, el paso previo hacia Siria. La detención de los 3 componentes de la célula revolucionó el grupo, pero también sirvió para que en ese avispero el topo acumulase más información. El 19 de diciembre, Joseph escribe: durante el paseo hablamos de las detenciones de los 3 hermanos. Me recuerdan que debemos seguir con las coartadas, y si alguien nos pregunta, debemos decir que Muchuch se encuentra en Marruecos en la boda de su hermana y Kaique de crucero. O sea que los sospechosos de la célula están nerviosos, están asustados porque se dan cuenta que la policía les sigue de cerca, pero le siguen dando confianza a la gente encubierto porque no sospechan nada de él. Nada, y le dan tanta confianza que le empiezan a hablar del jefe, del líder de la célula, ¿no?, del peluquero español. Ese mismo día que te decía Manu, el 19 de diciembre, el agente infiltrado escribe:
Me comentan que hay un converso español de nombre Ali que tiene un pensamiento muy radical y es un apasionado de la guerra. Me dicen que hace tiempo Ali les dio folletos, documentos, revistas, material digital, todo relacionado con Al-Qaeda. Me cuentan que algunos de los documentos son formularios para rellenar y constituir una célula terrorista. ¿Ya y esos documentos existían realmente? A esas alturas, los Mossos ya habían recibido la documentación que los servicios de inteligencia de Bulgaria le habían encontrado a los 3 detenidos allí, cuando los arrestan. Y entre los papeles que Muchuch llevaba, había varios textos cuya escritura se atribuye a Antonio y están firmados con el nombre del grupo fundado por él, Fraternidad Islámica. Son, textos que justifican la yihad, que aleccionan sobre cómo hacer proselitismo, o listas de lecturas recomendadas para cualquier yihadista que se precie. Allí hay nombres como Abu Musaf al-Suri, que es el nombre de guerra de Mustafa Setmarian, el dirigente de Al-Qaeda español, casado con una española, de Abu Qatada, de Said Qutb, gente clásicos del yihadismo. Y el agente encubierto, ese Joseph, es que me interesa, es lo que más me interesa. Imagino que en algún momento, si está tan infiltrado y se fían tanto de él, llega a conocer al español, o sea, al peluquero, al converso. Sí. Y deja testimonio por escrito. La semana del 10 al 14 de enero, el agente infiltrado escribe: Antonio me explica que si por él fuese él ya estaría en Siria, pero no puede hacerlo, está casado, y ese compromiso se lo impide. Yo le contesto que también yo estaría dispuesto a irme a Siria. Esa misma semana, el peluquero le va confiando más cosas a su nuevo amigo, ¿no? Y seguimos leyendo. Me enseña un manual de reclutamiento de Al-Qaeda, traducido al castellano. Me dice que no me puede contar dónde lo ha conseguido, pero que me lo va a dejar. Me explica que su idea es poder expandir ese manual de reclutamiento por las mezquitas. A esas alturas, Antonio anda ya un poco mosqueado, con la mosca detrás de la oreja, e incluso en el mes de febrero le habla a la gente encubierto de dar una apariencia legal a sus actividades. Escribe: nos dice que el grupo conocido como Fraternidad Islámica va a dejar de existir, que debemos dejar de hablar de este grupo. Su idea es formar una asociación cultural legal para que así pueda autofinanciarse el grupo, establecer contactos en Palestina y poder llegar a contactar con Hamas o incluso traer gente de Palestina para que nos guíe en nuestras acciones. En fin, sea lo que sea, la policía, los Mossos consiguieron detener a esa célula justo antes de que pudiesen llevar a cabo las acciones, ¿no? Había pruebas de que fuesen de verdad. Una cosa es lo que contaban y este hombre escuchó, el infiltrado, pero había pruebas de que de verdad quisieran cometer atentados. Iban a empezar a hacer cosas, ¿eh? Hay bastantes indicios de ello. El testigo protegido B1, que es otra persona que conoció a los integrantes de esta célula, declaró el 18 de marzo y dijo: los objetivos que Ali proponía eran atentar contra una librería judía o una sinagoga en Barcelona. Para conseguir dinero con el que comprar armas y explosivos, planeaba secuestrar a una directora del Banco de Sabadell, en Barcelona. O incluso pretendía hacer bombas de fabricación casera. Lo cierto es que en los registros los Mossos encontraron en el domicilio de este peluquero converso varios dibujos de artefactos artesanales obtenidos del libro de cocina del anarquista, que es un manual que circula por Internet. Bueno, y en medio de todo esto también aparece, ya es lo que faltaba, ¿verdad?, un neonazi catalán. Diego José Frías Álvarez, que es un hombre vinculado al Movimiento Patriótico Catalán, que es una organización de la que surge un grupo armado llamado Bategada, responsable de la colocación de una bomba en la estación de Sants en el año 2001, cuando se celebró allí un concierto a favor de los presos de ETA. Diego y Antonio, el peluquero, eran viejos conocidos y el peluquero confiaba en él para que le proporcionase armas o explosivos. Lo mejor de cada casa, vamos. Su enfermizo antisemitismo les unía a los dos y lo cierto es que en poder de Diego los Mossos encontraron una granada, una escopeta y abundante munición. Lo que no está claro, aparte digamos de la sinagoga o la librería judía, era qué otros objetivos terroristas podía tener este grupo, ¿no?, esta célula. En el teléfono de otro de los detenidos, de Said Touay, los Mossos de Escuadra han encontrado fotografías de lo que ellos deducen que podían ser los objetivos: el Hotel Catalonia Barcelona Plaza, el centro comercial Las Arenas y una propia comisaría de los Mossos. En las conversaciones entre los yihadistas también hablan de políticos catalanes, incluso de la sede del Parlamento, pero esto último es en una fase, digamos, muy temprana. En fin, acabamos. Me llama la atención, eso sí, que no hayáis dicho ni palabra de la polémica que hubo tremenda cuando los Mossos acusaron directamente a la Policía Nacional de haber puesto en peligro toda la operación por avisar precisamente a alguno de los investigados. Es un asunto muy, muy turbio y muy feo. Bueno, como dijo aquel en Texas, estamos trabajando en ello, porque hay una parte del sumario desclasificada, que es la que hemos visto ahora, esos 20 tomos, y solo hay un informe de 10 folios en el que, eso sí, ya se habla de policías vigilando a policías, de cosas bastante turbias, bastante negras, y que merecen, yo creo, por sí solas un territorio negro. Pues cuando tengamos todo confirmado, vamos a por ese territorio negro, ¿eh? Y de momento le deseamos a Luis Rendueles que vaya muy bien en la Menéndez Pelayo. Creo que el próximo viernes das un curso de dopaje, ¿no?, en la universidad. Participo. Hay gente mucho más interesante que yo. Hay una atleta, solo diré una cosa muy rápido, una campeona de Europa de atletismo con la República Democrática Alemana, que por los tratamientos de dopaje que la sometieron para ser campeona de Europa se acabó haciendo hombre, se operó y se tuvo que hacer hombre debido a la sobredosis brutal de hormonas que le hicieron para ser campeona. Ella lo va a contar, él lo va a contar en primera persona ahí. El viernes, ¿verdad? Por la tarde. El viernes. Que vaya muy bien en la Menéndez Pelayo. Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego.